Continúo, hermanos, con esta segunda parte de este tema que estamos estudiando acerca de la fe de Abraham es probada en Génesis capítulo 22. La parte que vamos a ver, como se los anuncié, es el sacrificio de Isaac, que está comprendido en los versos 9 hasta el 14, a los cuales ahorita les damos lectura. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22, 9 al 14. Oremos. Padre Celestial, nuevamente doy las gracias porque me permites continuar enseñando sobre los sucesos que se dieron en relación a Abraham y su hijo Isaac. Gracias, Señor, por tan excelentes enseñanzas de las cuales aprendemos mucho. Ayúdame a presentar siempre con claridad el mensaje que edifica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice que edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En vista de que Isaac llevó la madera al monte, ahí lo vemos en el verso 6, ya lo hemos estudiado, probablemente le ayudó a su anciano padre, que tenía más de 100 años de edad en ese momento, mientras levantaba y acomodaba las piedras para el altar. El énfasis del relato, por supuesto, está en la fe obediente de Abraham. Sin embargo, Isaac tuvo una fe que cooperó, porque no cuestionó la necesidad de las cuerdas. O sea, recuerden que le amarró, pues. Además, parece que no se resistió cuando su padre lo ató con las cuerdas y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando su padre lo ató con las cuerdas y lo puso en el altar sobre la leña, vemos que en vista de que era lo suficientemente fuerte como para llevar la madera, tenía evidentemente la edad suficiente y era lo bastante fuerte como para luchar contra los esfuerzos de Abraham para atarle, si él hubiera deseado hacerlo, por supuesto. Lo que la narración sugiere es que Isaac se dio cuenta en este momento que él era el sacrificio previsto de su padre a Dios y era una víctima voluntaria.
Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El corazón de Abraham tuvo que haberse llenado de angustia a medida que extendía su mano y tomaba el cuchillo para degollar a su hijo. Usted solo imagínese que usted como padre, como un padre hijo de Dios, pues un cristiano fiel, legítimo, le hubiese tocado eso, algo realmente durísimo. La palabra degollar es la palabra del idioma hebreo shachat, con S al principio y C en medio, shachat y T al final. Quiere decir cortar. Este término sacrificial usualmente se refiere a cortar las gargantas de los animales que habían de ser quemados en el altar. Noten lo que nos dice Levíticos, vamos a leer en el capítulo 1, los versos 5 y 11. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 11. Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Sin embargo, se utilizó también para referirse a la matanza de niños como sacrificios a los dioses paganos en la adoración de tipo culto. Vamos a consultar Isaías 57:5. Dice que os enfeborizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Ahora pasemos a Ezequiel 16:21. Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y vamos a pasar también a Ezequiel 23:39. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Pasemos ahora a consultar los versículos 11 y 12. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Antes de que Abraham lograra hundir el cuchillo en su hijo, el ángel de Jehová le interrumpió con una palabra urgente desde el cielo, diciendo, noten, Abraham, Abraham, se la repite. Este doble uso del nombre de una persona en la Biblia tenía la intención de conseguir su pronta atención, deteniéndolo de cualquier acción en la que se encontrara. También le preparaba para nuevas instrucciones divinas. Y al respecto hay una aclaración en esta repetición del caso de Abraham, Abraham. Por ejemplo, cuando se le habló a Jacob, se le dice Jacob, Jacob. A Moisés se le dice Moisés, Moisés. A Samuel también se le dice
Samuel, Samuel, al apóstol Pablo cuando se le llamó para convertirse al Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ven? Una vez más, pues, la respuesta del patriarca fue: heme aquí. Dice los versos 22, 1 y 7, donde se ve esta repetición: heme aquí. Este es un momento clave en el relato, porque la prueba divina había cumplido su propósito. Hay que ponerle cuidado a esto. La voz celestial ahora invirtió la amenaza inicial contra la vida del niño con una instrucción posterior que decía: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. La siguiente declaración ha preocupado a muchos creyentes cuando dice: porque yo conozco que temes, o sea, reverenciar, temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, o sea, el Yachid que vimos, ¿verdad?, en la clase pasada. Una aclaración es que, como se señaló en los comentarios sobre Génesis 22:2, Yachid quiere decir que Isaac, pues, era el único hijo extraordinario de Abraham. Algunos han interpretado esta expresión en el sentido de que Dios no puede prever el futuro, sino únicamente sabe lo que Él experimenta en un momento dado. Tal punto de vista contradice varios pasajes bíblicos claros que enseñan que Dios es omnisciente. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 139. Miren lo que dice en los versos 1 en adelante. Salmo 139. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me asistirá tu diestra. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, esa omnisciencia de nuestro Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 17, dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Noten, tú lo sabes todo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En Romanos, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 11, en los versos 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, la declaración de Génesis 22:12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, no debe tomarse literalmente. El conocimiento de Jehová estaba limitado únicamente en un sentido metafórico. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, para ilustrar lo anterior, es necesario revisar todo el contexto de la peregrinación de Abraham, desde el llamado de Dios, que Dios le hizo en el capítulo 12, hasta el presente pasaje. O sea, hemos avanzado, por decirlo, 10 u 11 capítulos, pero son etapas de tiempo también, hay que verlo así. El relato de su vida indica que el patriarca a menudo tuvo problemas con su fe y obediencia. A veces demostró suficiente fe como para obedecer a Dios, y sin embargo, en otras situaciones, a causa de su débil fe, el patriarca desobedeció o únicamente le obedeció en parte. Sin embargo, en esta ocasión, hay que verlo desde este punto de vista, Dios sondeó la profundidad del compromiso de Abraham para con él. El Señor quería ver si el patriarca había crecido lo suficiente espiritualmente para confiar en él y obedecerle de corazón, usando esta última prueba con su hijo Isaac. En ese sentido, Dios es como nosotros, queriendo saber, no solo intelectualmente, sino por experiencia, el gozo que sienten los padres cuando sus hijos son severamente probados y sin embargo permanecen fieles y obedientes a ellos. Esta es la situación que se dio entre Abraham e Isaac en relación con cómo Dios le estaba probando su fe y su entrega a él. Lo contrario también es cierto. Dios sabía, intelectualmente hablando, que su nación elegida sería destruida y sería llevada cautiva, porque el pueblo no se arrepentía de su idolatría y de otros pecados. Aún así, cuando sucedió, el Señor experimentó la decepción y el dolor de un corazón roto. Esa es la realidad. Por ejemplo, mire, recordando y retrocediendo a Génesis capítulo 6, los versos 5 y 6, en relación al diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Para el dolor y quebrantamiento del corazón de Dios, a causa de la maldad del hombre, lo cual, como ya lo sabemos, precipitó el diluvio. Al igual, pues, que padres humanos, cuando sus hijos son desobedientes y se niegan a dar marcha atrás del camino a la destrucción. Mire, leamos una porción muy ilustrativa al respecto por el profeta Oseas, en el capítulo 11, los versos 1 hasta el 8. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí.
a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, o sea, Israel, pues, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Repito, pues esta cita es de Oseas, capítulo 11, versos 1 hasta el 8. Ahora pasamos al versículo 13. Miren lo que dice este versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después de que el ángel le habló, Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. La aparición de este animal para el sacrificio recuerda las palabras que el patriarca había dicho antes a su hijo. Miren qué hermoso. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahí se lo había dicho en el versículo 8. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es la primera referencia explícita en la Biblia a la muerte de un animal como sacrificio sustitutivo en lugar de un diluvio. Isaac, al que se le permitió seguir viviendo. No fue un sacrificio expiatorio como el prescrito en la ley. Mire, vamos a leer, vámonos a Levítico en el capítulo 1, los versos 2 al 9. Vamos a leer dos citas, pero ahorita les menciono Levítico 1, 2 al 9. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña
sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora pasemos a Levítico siempre, capítulo 4, versículos 27 al 31. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Bueno, usted puede notar esta situación que decía que no fue un sacrificio expiatorio como el prescrito en la ley, de lo cual hemos leído en estas dos citas de Levítico capítulo 1 y capítulo 4, ya que no se debía a los pecados del muchacho que casi sufrió la muerte a manos de su padre. Más bien fue una prueba exitosa de la fe del patriarca. Eso es lo que tenemos nosotros que ver. En ese momento, Abraham creyó que Dios podía levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, o sea, a Isaac, y esto lo dice en Hebreos 11:19. Es decir, como un tipo. Podemos decir pues que el término tipo que se encuentra en la nueva versión internacional se traduce de parabole, que precisamente a menudo se entiende así, precisamente de esta manera. Nosotros podemos ver pues, y que transcribe como parábola, y su naturaleza metafórica es transmitida por la interpretación aquí en un sentido figurado de la Reina Valera. Entonces, aunque Abraham en realidad no perforó, óigase bien esto, es bien importante, aunque Abraham en realidad no perforó la piel de Isaac con el cuchillo, o sea, no la hirió pues, en la determinación, yo siempre he dicho esto, hermanos y hermanas, en la determinación de su corazón ya había hundido la navaja o el cuchillo en la carne de su hijo. En consecuencia, pues, su gozo fue el mismo que si hubiera recibido su ser querido de entre los muertos. Por eso es que la Escritura habla como quien dice de entre los muertos. Y esta es una realidad muy, muy clara. Voy a terminar esta parte con
el versículo 14. En este versículo 14 dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jiret. O sea, en el idioma hebreo, como es difícil el problema de las vocales, son las consonantes Y, H, W o W, como dicen otros, y H. Se lo repito: Y, H, W y H. Jiret, que se traduce como Jehová proveerá. La frase también podría querer decir el Señor verá, según la presenta la versión del Rey Santiago. Sin embargo, aquí, debido al versículo 8, proveerá tiene más sentido. Entonces, el patriarca no le llamó a este lugar, como quien dice, Abraham obedeció, que hubiera podido, como quien dice, a lo mejor vanagloriarse con llamarle Abraham obedeció, para glorificar su propia obediencia fiel. En cambio, honró pues la provisión del carnero por parte del Señor para el sacrificio en lugar de su hijo. Añadiendo pues un detalle más, Moisés les informó lo siguiente a todos los que leerían su relato, lo que vimos en este versículo 14. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Muy hermoso. Esto es lo que nosotros podemos ver, hermanos, en relación ya directamente al sacrificio que se presentó de Isaac. El sacrificio que no se consumó de hecho, pero que en la realidad había sido ya hecho este sacrificio. Si Dios lo permite, hermanos, en las próximas clases, sobre todo el próximo día del Señor, el día 12 de septiembre, si el Señor así lo permite, estaremos viendo cómo es que la promesa de Dios es renovada. Y después de presentar las dos lecciones que vendrán en el próximo día del Señor, vamos a ver lecciones muy hermosas en relación a las explicaciones de vida que se nos presentan para cada uno de nosotros. Pongámonos en oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por lo que aprendemos de esta porción de tu divina palabra. Gracias por ello. Permite que cada uno de nosotros podamos tomar mucha fuerza y mucho provecho de lo que se presenta en relación a esta fortaleza que se ve en relación al sacrificio que hizo Abraham, un buen ejemplo y excelente ejemplo para nosotros. Gracias por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero decir lo siguiente, que el día de ayer concluí el estudio de la serie de Eclesiastés Job y di un estudio complementario sobre el problema del sufrimiento. Hoy este día va a ser repetido, se le llama en vivo muerto, en diferido, pues, siempre a las 6 de la tarde. Para todos aquellos que quieran volverlo a escuchar, o a lo mejor hay quienes no lo escucharon, pues se va a presentar el problema
del sufrimiento, que sería la lección 60, con la cual se concluye esta serie. Son 60 hermosas lecciones de las cuales usted puede disfrutar. Yo siempre les pido sus oraciones por mi salud y porque el Señor me ayude a decidir los mejores estudios que pueda seguir presentando con la gran ayuda de Él. Pues es mi deseo seguir disertando acerca de este mensaje poderoso, el mensaje divino, el mensaje de salvación. Recuerden que mañana lunes estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Habrá otro estudio a través de mensaje para salvación, y el día miércoles, que estoy presentando la serie sobre la adoración, presentaré, si no me equivoco, la lección número 13. De manera pues que hay suficiente espacio para que nosotros aprendamos mucho de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, y recuerden, ahorita pasamos a hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como también de nuestra ofrenda. Es lo que nosotros tenemos que hacer cada primer día de la semana. No dejemos de cumplir con estos sagrados mandamientos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, y que cada vez nosotros nos animemos lo más que podamos siempre a escudriñar la palabra de Dios, y sobre todo en este día del Señor, siempre que el Señor nos dé la vida y las fuerzas, en no dejar de congregarnos. Que el Señor bendiga su bendita palabra.